Bien, entonces, como comentaba, el día de hoy voy a hablar sobre este tema que pues yo lo titulo como superficies en el espacio de Minkowski. En realidad son superficies de tipo espacio en el espacio de Minkowski que tienen una dirección normal nula canónica. Entonces, como ahí está en letra pequeña, esto es forma parte del trabajo de investigación que he venido realizando en la presente gestión. Entonces, comentarles nada más que todos los puntos que voy a tratar en esta charla, pues todos los he venido desarrollando, ¿no?, en nuestro seminario de investigación que tenemos, seminario Dinámicas de Control. Y pues, si digamos a alguien le interesa algún punto muy particular, entonces pues que esté invitado al seminario, se comunica con nosotros y yo pues ahí expongo con más detalles cualquier punto específico de la presente charla. Bien, entonces la primera parte de mi presentación consiste en justamente una parte introductoria para entender de qué trata el título de mi presentación. Entonces, vamos a iniciar con esto que es el espacio de Minkowski, el espacio ambiente. El espacio de Minkowski, R31, pues nada más lo tienen que pensar ustedes como el espacio R4, ¿sí?, pero que tiene un producto punto diferente. Entonces, estoy hablando de este producto punto en donde aquí el producto punto usual de R4 aquí tiene un signo más. Entonces, le cambiamos un signo menos y pues se convierte en el espacio de Minkowski. Entonces, el hecho de cambiarle ese signo cambia completamente la geometría del espacio R4. Ya no es la geometría euclidiana que nosotros conocemos, ¿sí? Y por eso incluso del nombre, el espacio de Minkowski, pues está asociado sobre todo al espacio-tiempo de la física, ¿sí? Entonces es un espacio ambiente muy bueno. Entonces pensemos como R4 con otro producto punto. Entonces los objetos que voy a tratar, que voy a tratar aquí en este espacio de Minkowski, viene siendo una superficie. Entonces esto pues ya sabemos que es un objeto dos-dimensional diferenciable, eso lo sabemos desde cálculo 2 tal vez, pero observen que en este caso está inmerso en el espacio de Minkowski de dimensión 4. Entonces vamos a decir que esa superficie es una superficie de tipo espacio si cuando nosotros restringimos este producto punto a todos los vectores tangentes del espacio de la superficie en el espacio de Minkowski, entonces lo que tenemos es un producto punto definido positivo, ¿sí? Entonces, en eso consiste una superficie de tipo espacio. Ahora, sobre esta superficie de tipo espacio es donde voy a plantear una nueva definición que vamos a estudiar más adelante. Bien, entonces lo que hay que hacer es fijar ideas de cómo es el espacio de Minkowski. Para ello, pues hay que pensar en el carácter causal de los vectores, ¿no? Entonces, la clasificación viene siendo de la siguiente manera. Un vector cualquiera se va a llamar de tipo espacio cuando este vector es o el vector 0 o bien es el producto punto del vector consigo mismo es positivo. Sabemos de la geometría euclidiana que cuando tenemos el producto punto canónico, pues todos los vectores producto punto consigo mismo son mayores o iguales que 0. Aquí no ocurre eso por el signo menos que tenemos en la definición del producto punto del espacio de Minkowski. Vamos a decir que un vector es de tipo tiempo cuando el producto punto del vector consigo mismo es negativo. Esto sí es posible en este espacio. Y el punto crucial para mi charla, vamos a decir que un vector es de tipo luz o es un vector nulo, ¿sí? Entonces, mejor nos quedamos con de tipo luz si el vector no es 0 y el producto punto del vector consigo mismo es 0. Muy bien. Entonces, ¿cómo se ven estos vectores en el espacio de Minkowski? Vamos a empezar con el caso más sencillo, cuando hablamos del espacio de Minkowski de dimensión 2. En ese caso, pues también tiene un nombre, se conoce como el plano de Lorentz, y la clasificación de los vectores viene siendo de la siguiente forma. Todos los vectores que están por este lado, en la parte de color rojo claro, digamos, son vectores de tipo espacio, porque su producto punto del vector consigo mismo es positivo. Los que están en la región azul son vectores de tipo tiempo, el producto punto de un vector consigo mismo es negativo, lo mismo aquí abajo,
Y los que están sobre la diagonal y sobre la antidiagonal, entonces esos son vectores de tipo luz. Entonces aquí tenemos un cono plano que nos divide o que nos permite ver de una mejor manera la clasificación de los distintos vectores en el espacio de Minkowski. En dimensión 3, y esta es de hecho la imagen que tenemos que pensar cuando hablamos de dimensión 4, porque pues ya no lo podemos dibujar, todos los que están por fuera del cono son los vectores de tipo espacio, todos los que están por dentro del cono, por arriba y por abajo, son los vectores de tipo tiempo, y los que están sobre el cono son los vectores de tipo luz. Entonces, esta es la imagen que nosotros tenemos que tener, repito, para visualizar cómo se comporta o cómo se ve una superficie de tipo espacio en el espacio de Minkowski. ¿Está bien? De dimensión 4. Entonces, ahora, el siguiente concepto que necesito es el de hablar de campos vectoriales constantes. Entonces, aquí estoy considerando el caso más sencillo. Un campo vectorial es, como sabemos, un conjunto de flechas que está definido en todo el plano, digamos en este caso, pero pues en particular me interesa cómo se ve el campo constante sobre una curva. En este caso la curva que estoy tomando es la función cúbica. Entonces la gráfica pues, es de esta forma, y miren, sobre todos los puntos de la gráfica estoy tomando flechitas, ¿no? ¿Cómo se comporta el campo E1? Este es el vector canónico del plano, entonces todo me apunta en esta dirección. Bien, es lo primero que necesito. Ahora, otro ejemplo de un campo vectorial constante, pues pueden pensar en el campo E2, el segundo vector canónico, que se encuentra sobre la parábola en este caso. Entonces dibujamos la parábola, y en cada punto de la parábola trazamos una flechita que apunta en la dirección de E2 y de tamaño 1. Excelente. Ahora, vamos subiendo de dimensión, porque yo necesito hablar de un campo vectorial constante en el espacio de Minkowski de dimensión 4, y después restringir a la superficie. Entonces, a ver, ¿qué sucede en dimensión 3? Estoy considerando el campo vectorial constante E3, el tercer vector canónico, sobre este plano, ¿no? Entonces, el plano, miren, ya lo imaginarán cómo es, y dibujo puras flechitas hacia arriba, porque es el vector E3. Otra imagen, pues, lo que haría ahora es considerar la superficie esta, que es el gráfico de una función diferenciable, ¿no? Y entonces, este es como que el dibujo clásico, ¿no? De una superficie. Entonces, este me agrada mucho. Entonces, ¿cómo se ve un campo vectorial constante sobre una superficie? Tomo la misma superficie y lo que hago es dibujar el campo vectorial constante E1, ¿sí? Sobre esta superficie que habíamos considerado en el ejemplo anterior. Entonces, miren, me paro en el punto y me voy en la dirección del vector E1, en todos lados. Otro caso, pues tomamos, por ejemplo, el vector canónico E3. Recuerden, ahorita estamos en dimensión 3. Sobre la superficie, pues entonces trazo un vector que apunta hacia arriba en todos los puntos de la superficie, ¿no? Entonces, así se va comportando un campo vectorial constante sobre una superficie. Entonces, lo que nosotros necesitamos es recordar lo siguiente. Previo, antes de seguir, ¿me escuchan con claridad? Disculpen. Sí, está todo claro. Gracias, profesor. Bien, entonces, ahora, ¿no? Lo que yo tengo que recordar es cuando me doy una superficie de tipo espacio, en el espacio de Minkowski, ya sabemos qué significa eso, en cada punto, pues lo que yo obtengo es una descomposición. Vectores tangentes a la superficie, suma directa, vectores normales. Como esta es de dimensión 4 y este es de dimensión 2, como es una suma directa, pues este es de dimensión 2. La diferencia está en que este plano tangente lo pueden pensar como un plano R2 porque es riemanniano, y en cambio este plano normal lo tenemos que pensar como un plano de Lorentz. Es un espacio de Minkowski de dimensión 2. Esto ocurre en cada punto de la superficie, ¿sí? En cada punto de la superficie tomo un tangente y tomo el normal, su suma ortogonal es el espacio de Minkowski. Perfecto. Usando esta descomposición, lo que nosotros hacemos es, al darnos un campo vectorial constante, o bueno, en este caso un campo vectorial cualquiera en el espacio de Minkowski, en cada punto nosotros vamos a tener una descomposición de esta forma, ¿no? En cada punto de la superficie.
Entonces, la proyección ortogonal a la superficie pues, es un vector tangente, y la proyección ortogonal al plano normal es el vector normal. Entonces, son las componentes de las que hablábamos en esta descomposición. Eso lo podemos hacer puntualmente. Entonces, localmente, sobre una vecindad del punto, pues está bien definida esta descomposición. ¿Y cómo se comporta? Entonces, aquí nos paramos en el punto P de la superficie, que se identifica con el 0 del tangente, y tomamos la proyección tangente, pues estamos aquí, tomamos la proyección ortogonal, al plano normal, y obtenemos esta componente. El dibujo aquí no es correcto porque la intersección de estos dos planos no puede ser una recta, como se ve acá. La intersección de estos dos planos es solamente el 0. Entonces, para efectos gráficos, pues este dibujo no sirve. Sin embargo, no es correcto. Bien, entonces ahora la definición central del trabajo, ¿sí?, viene dado por lo siguiente. Cuando nosotros vayamos a tomar un campo vectorial, ahora sí voy a pedir que es constante. Entonces, imaginen, por ejemplo, el vector E1 canónico, pero del espacio de Minkowski de dimensión 4, imaginen E2, imaginen E3, E4, etc. Entonces, vamos a decir que este campo vectorial define una dirección normal nula canónica, ¿sí?, sobre la superficie, cuando en todos los puntos de la superficie esta componente normal siempre es un vector de tipo luz. Recuerden que este plano normal es un plano de Lorentz, es decir, es un espacio de Minkowski de dimensión 2. En ese espacio de Minkowski de dimensión 2 tenemos un cono de luz, se denomina. Entonces, dice, dado el campo vectorial constante, pues yo siempre dice, voy a tener que al proyectar ortogonalmente el campo Z en el normal, ese cae sobre el cono de luz. Pues puede caer aquí o puede caer aquí. Entonces, como todo es diferenciable, suave, pues localmente en una vecindad va a caer, digamos, en una dirección exclusiva. Pero, pues cae en el cono de luz. Muy bien. Entonces, esta es la definición en la que se basa el trabajo, ¿sí? Porque lo que yo quiero es, como le estoy dando una condición a la superficie, le estoy diciendo, pues bueno, tú vas a tener una dirección normal nula canónica, pues lo que yo quiero es encontrar cómo es la superficie. Entonces, si me entienden, repito, me doy un campo vectorial constante, entonces yo quiero decir cómo es la superficie, quién es la superficie. Entonces, este es un problema clásico. Por ejemplo, en teoría de superficies en R3, cuando a la superficie le damos una nueva propiedad, le decimos, tú vas a ser mínima. Entonces ahí aparece Weierstrass y dice, no, pues tu superficie se representa de esta forma, en términos de dos funciones holomorfas. Súper, ¿no? Ahora, dice, a ver, además de que sea mínima, ¿qué más? A ver, le voy a decir que sea reglada, dice. Entonces, por ahí aparece un teorema en los libros clásicos de geometría diferencial que dice, no, pues si tu superficie es mínima y además es reglada, pues o es parte de un plano o es parte de un helicoide, ¿no? Entonces, hay otros resultados así. Entonces, esto va enfocado justamente en esa dirección de decir, pues le doy una nueva propiedad a la superficie y pues quiero saber cómo es. El asunto ahora es que estamos en codimensión 2, son superficies en R4, así que no todo es claro, no todo está escrito, etcétera, ¿no? Bien, entonces lo que hacemos es ir explorando o investigando cómo se traduce esa propiedad que hemos considerado. Entonces, nuestra primera inquietud es describir las propiedades geométricas de la superficie, ¿sí? Describirlas de manera abstracta, eso es lo que queremos inicialmente, y después ir descendiendo, ¿no? Aquí mismo dice, pues lo que queremos es describir la geometría de la superficie de tipo espacio M en el espacio de Minkowski, que ya tiene dada una dirección normal nula canónica.
Entonces, cuando hablamos de describir la geometría de superficie, entonces, para un primer curso de geometría riemanniana, o semi-riemanniana en este caso, pues lo que queremos es inicialmente describir su curvatura de Gauss, describir su curvatura normal y describir su vector de curvatura media. Implícitamente, pues por supuesto, tenemos que conocer lo que vendría siendo la conexión de Levi-Civita de la superficie. Esta es la manera de derivar campos vectoriales en la superficie. Y después el tensor de curvaturas riemanniano, ¿no? Eso nos permite calcular de una mejor manera o de una manera fácil la curvatura de Gauss. Lo mismo para la curvatura normal, tenemos que hablar de la conexión normal y hablar del tensor de curvatura normal. Entonces veamos lo que tenemos en abstracto. Partimos de un hecho que lo denomino pues las ecuaciones fundamentales. Entonces lo que necesitamos es esta B, que es la segunda forma fundamental de la superficie. En cada punto de la superficie, pues esta es una forma cuadrática vectorial valuada, porque este es dos dimensional, ¿sí? ¿Y cómo está definido? Pues es simplemente la diferencia de derivar y en la dirección de x, esta es la derivada usual, ¿sí? Del espacio de Minkowski, menos derivar y en la dirección de x, pero sobre la superficie, ¿no? Entonces, la segunda forma fundamental, pues lo que en realidad dice, pues es la componente normal de la derivada usual del espacio de Minkowski, entonces en los puntos de la superficie, ¿sí? Entonces, como estamos hablando de una inmersión de una superficie en el espacio de Minkowski, pues de manera natural aparecen la fórmula de Gauss y la fórmula de Weingarten, que no las escribo aquí, pero que me proporcionan lo que vendrían siendo las ecuaciones de compatibilidad de la superficie. Entonces aquí, las ecuaciones de compatibilidad dice, pues yo te enseño acá cómo derivar la componente tangente de tu campo Z sobre X. Y dice, pues eso es suficiente conocer el endomorfismo de forma en la dirección del campo normal de Z, ¿sí? Por otro lado, yo te enseño cómo derivar en el haz normal el campo normal, ¿sí? Y es simplemente, dice, pues calcular un valor de la segunda forma fundamental. Este es el punto de partida. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos entonces es, pues a partir de esas ecuaciones fundamentales, obtenemos, con un trabajo un poquito, digamos, no complicado, ¿no? Sino que pues, hay que tener cuidado en todo, la conexión de Levi-Civita de la superficie. Entonces, lo que hacemos primero es definir este W, que es un campo tangente local a la superficie, además que sea unitario, eso es posible, y que sea ortogonal a ZT. Entonces, localmente se puede construir este campo, y voy a tomar también este A, que es una función, digamos, especial, ¿no? Una función en términos de la segunda forma fundamental, este campo que aparece, que tomamos acá, y esta, la componente normal del campo Z. Tenemos estas fórmulas, ¿sí? Entonces aquí dice, cuando derivo ZT en la dirección de ZT, pues esto es 0. Esto significa que este campo tangente se traslada de manera paralela sobre el flujo de ZT, ¿no? Entonces, esa es la interpretación, aquí lo mismo, y entonces en particular también podemos calcular el corchete de Lie de estos dos campos vectoriales que viene dada de esta forma. Entonces, son fórmulas muy bonitas, ¿no? Entonces, siempre que las fórmulas salen muy bonitas, quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. Pues veamos, si ya tenemos la conexión de Levi-Civita, pues fácilmente podemos calcular el tensor de curvatura riemanniano. Entonces, el tensor de curvatura de las tangentes de M, ese es el tensor de curvatura riemanniano. En esta base, pues está dado por esta expresión, dice. Pues aquí hay que rescatar que la parte tensorial, pues esencialmente significa que esta expresión no depende de un entorno del punto, solamente depende del punto en donde estamos parados, ¿sí? Ahora aquí una notación clásica en geometría diferencial, ZT de A, pues que significa pues solamente derivar A en la dirección de ZT, es la dirección, la notación de derivación nada más, ¿sí? De los campos vectoriales. Perfecto. Como consecuencia podemos conseguir lo que viene siendo la curvatura de Gauss de la superficie. Entonces, si notan, pues esta es la expresión que aparecía en el tensor de curvatura riemanniano.
¿no? Entonces dice, pues la curvatura de Gauss está dado así, entonces depende del campo ZT y depende de esta función A inicialmente. Sin embargo, cuando nosotros consideramos esta forma diferencial, y esto pues fue algo que costó darse cuenta, cuando consideramos esta forma diferencial definida de esta manera, pues resulta que la curvatura de Gauss, dice, es la derivada exterior de esta forma diferencial. Entonces, ahí aparece ya un resultado muy interesante. ¿Por qué? Porque ciertamente hay fórmulas que relacionan la curvatura de Gauss con formas diferenciales. Estoy hablando del trabajo de Eli Cartan, en donde hace una descripción de la geometría de superficies en términos de marcos móviles. Toma las formas duales a esos marcos móviles y así puede conseguir fórmulas para la curvatura, pero no hay ninguna que me diga pues que la curvatura es la derivada exterior de una forma diferencial. Entonces, para empezar, este es un resultado muy interesante que no se cumple de manera general en cualquier superficie. Seguimos. Después queremos hablar del tensor de curvatura normal. Entonces, igual aquí hay que hacer cierta manipulación. El tensor de curvatura de las normal, entonces, pues se define, o bien, se puede ver que está dado por esta expresión. Entonces, observen, aquí estamos arrastrando esta función A, ¿no? Estamos arrastrando por todas partes. Y aquí aparece la segunda forma fundamental, evaluado en los vectores básicos del tangente. Muy bien. Entonces, una vez que ya tengo el tensor de curvatura normal, pues fácilmente podemos calcular la curvatura normal. Entonces, ahora hay que definir esta forma diferencial. Entonces, esto es algo que se gana por el hecho de que el plano normal es lorentziano, porque resulta que cuando sacamos el producto punto de este vector con este vector z perpendicular, pues eso es 0. Entonces, no son ortogonales, al contrario, significa que uno es múltiplo del otro, porque este de acá es de tipo luz. Entonces, este pues tiene que ser un múltiplo escalar del otro. En realidad lo que hace pues, eso es definirme una función, ¿sí? Entonces, en cada vector tangente, pues puedo construir ya una forma diferencial, porque pues, esta es bilineal. Exacto. Entonces, lo que tengo, después de introducir esto, darse cuenta que hay que introducir algo así, entonces podemos calcular la curvatura normal de la superficie y obtenemos que eso nos da esta fórmula. De nuevo, arrastramos A y aparece esta forma diferencial evaluado en W. Ahora, algo que luego igual uno se da cuenta es que esta forma diferencial beta nos permite recuperar a la curvatura normal, no, aparte de esta fórmula, utilizando, su derivada exterior. Entonces, de nuevo, la curvatura normal aparece como la derivada exterior de una forma diferencial definida sobre la superficie. Otro resultado interesante. Más aún, esta forma beta creo que es mucho más fuerte que la forma alfa que habíamos definido más antes. ¿Por qué? Porque también nos permite recuperar la curvatura de Gauss. ¿Recuerdan que esta curvatura de Gauss aparecía como la derivada exterior de alfa, ¿no? Y resulta pues, que nos da esta fórmula, y si comparan con la curvatura normal, miren, aquí está la curvatura normal, y por este lado está la curvatura de Gauss. Perfecto. Entonces, el primer resultado interesante que aparece, porque va en contra de lo que sabemos, es que cuando nosotros pensamos que este campo normal es paralelo, entonces la superficie es plana, su curvatura de Gauss es 0. Esto va en contra de todo lo que sabemos, porque siempre hay un resultado en geometría riemanniana que dice, si nosotros tenemos un campo normal paralelo sobre la superficie, pues entonces tu haz normal es plano, la curvatura normal es 0, ¿sí? Sin embargo, pues aquí dice, no, pues tu curvatura de Gauss debe ser 0. Entonces, por ahí va un resultado igual súper interesante. Bien, después, entonces hasta aquí ya cesar la parte de describir la curvatura normal, pues introducimos el vector de curvatura media. Este, por supuesto, es la extensión natural a lo que viene siendo la curvatura media de una superficie en R3, ¿no? Solo que en este caso es 2-dimensional.
lo definimos como un medio de la traza de la forma cuadrática B con respecto a la métrica de la superficie. Entonces, para los conocedores de geometría diferencial, pues resulta pues que la curvatura media es un objeto central de estudio cuando se habla de superficies mínimas. Entonces, es muy interesante hablar de esto. Y pues lo primero que encontramos es una relación entre este vector de curvatura media, en realidad lo que vendría siendo su norma al cuadrado, con la curvatura de Gauss, ¿no? Entonces dice, pues, esta igualdad se cumple. Ahora, esta igualdad es fundamental para después, solo pues que no se va a notar, ¿no? No se va a notar, simplemente pues ahí está, ¿sí? Entonces solo me creen que pues para después ha sido muy útil. Entonces, al menos al momento de hablar de la descripción de una superficie de tipo espacio en el espacio de Minkowski, con una dirección normal nula canónica, ¿sí? De manera abstracta, hay un resultado muy fuerte que conseguimos y que para nada no es claro, que dice, si tu superficie es mínima, entonces esto significa que el vector de curvatura media es el vector 0, pues entonces la superficie dice que es plana y tiene haz normal plano. Tiene curvatura de Gauss 0 y curvatura normal 0, ¿sí? Entonces, esto inicialmente cesando la parte de la descripción geométrica de la superficie en abstracto. ¿Bien? Perfecto. Ahora, lo que nos interesa pues, es más, ¿no? Vamos un poco con esta es la geometría intrínseca, ¿no? Porque estamos viendo todo por dentro, salvo pues los vectores normales, pero seguimos dentro. ¿Qué tal si hablamos de la aplicación de Gauss? ¿No? Pues es el tópico, por decirlo así, magistral, cuando se habla de la geometría extrínseca de la superficie, la vemos por fuera. Ahora, la aplicación de Gauss, como la conocemos de una superficie en R3, pues recuerden, es fácil de definir, porque yo me paro en un punto de la superficie, tomo un vector normal, unitario, lo traslado a la esfera unitaria y ya está. Entonces, es una aplicación que va de la superficie en la esfera unitaria, ¿sí? Entonces, resulta que en este caso de codimensión 2 no se puede hacer eso directamente porque tenemos dos direcciones normales. Entonces, ¿cuál tomamos? Entonces, lo que hacemos es introducir, necesitamos hablar sobre la variedad grassmanniana de los planos de tipo espacio en el espacio de Minkowski que pasan por el origen. Entonces, para eso, pues una manera muy elegante es utilizar el espacio de bivectores del espacio de Minkowski. Entonces, este es un espacio vectorial, tiene un producto punto canónico que se extiende del espacio de Minkowski. Ese producto punto es de signatura 3,3, ¿sí? Este tiene dimensión 6, ¿no? Entonces, nosotros introducimos la grassmanniana de planos de tipo espacio, ¿sí? Como esta expresión, ¿no? Entonces, esto pues se puede demostrar que esto de acá pues define en realidad la colección de todos los planos de tipo espacio en el espacio de Minkowski que pasan por el origen, ¿sí? Aquí es el producto cuña natural que se define sobre el espacio de bivectores. Este es el producto punto canónico sobre el espacio de bivectores que decía. Y pues en este contexto, la aplicación de Gauss orientada, decimos, porque pues necesitamos planos orientados, se define como el cuña de un vector U1 con un vector U2. Entonces, al hacer un vector U1 cuña un vector U2, se convierte en un bivector. Entonces, aquí dice, pues este es un bivector que está en este conjunto, ¿sí? Así se va a definir. Entonces, la idea es sencilla. Extendiendo la noción de la aplicación de Gauss de una superficie en R3, en lugar de considerar el vector normal unitario, lo que voy a hacer es tomar, eso pues es equivalente, voy a tomar el plano tangente, ¿no? Entonces, la grassmanniana de rectas en R3 que pasan por el origen, pues es equivalente a la grassmanniana de dos planos en R3 que pasan por el origen, ¿no? Justamente por la identificación, todo es orientado, entonces por eso es equivalente. Esa es la definición que utilizamos de manera genérica para codimensión mayor que 2, mayor o igual que 2. Tomo un punto y lo que hago es asociarle que vendría siendo un plano, ¿no? Porque está aquí un plano de tipo espacio, ¿sí?
¿sí? Que en realidad es el plano tangente a la superficie. Excelente. Entonces, sobre el espacio de bivectores y en la grassmanniana, pues necesitamos algo más estructura. Introducimos el operador estrella de Hodge, que se define como el endomorfismo simétrico asociado por el producto punto del espacio de bivectores al producto cuña. Este producto cuña es una forma bilineal simétrica. Entonces, este operador existe. Y pues ahora noten, aquí tenemos un bivector, cuña, otro bivector. Este se va a convertir en un 4 vector. Sin embargo, pues lo que hacemos es identificar los 4 vectores del espacio de Minkowski que tiene dimensión 1 con los reales, el canónico con el 1, ¿sí? En este caso, pues se puede verificar usando esta definición, hacer los cálculos, que cuando yo hago 2 veces el operador estrella de Hodge, lo que obtengo es menos la identidad. Eso significa que este operador estrella de Hodge me permite definir una estructura compleja sobre el espacio de bivectores de dimensión 6, ¿sí? Entonces, en este caso, pues por convención o por convenio, lo que hago es definirlo con un signo menos, pero es un operador que al cuadrado es igual a menos la identidad, ¿no? Entonces, recuerden, estamos en dimensión 6. Luego, ¿para qué me sirve eso? Me sirve porque puedo considerar también una forma sobre el espacio de bivectores. Esta es una forma compleja dada por esta expresión, ¿no? Entonces aquí este es un número, este es el I complejo imaginario y esta es esta expresión del producto punto. Resulta que esta aplicación H es C lineal sobre el espacio de bivectores. Y entonces la grassmanniana, utilizando esta forma, se puede describir de esta manera. Entonces miren, si esta H la piensan como una norma, pues estamos hablando de una esfera unitaria. Más aún, decíamos que podemos introducir en una estructura compleja sobre el espacio de bivectores. Si consideramos estos 3 bivectores básicos, ¿sí? Entonces resulta que forman una base H ortonormal compleja del espacio de bivectores. Y entonces, miren, la grassmanniana se puede identificar como este objeto que está aquí. ¿Y qué es este objeto? Es una esfera compleja 3-dimensional. Entonces, esto pues es súper bueno porque nos dice a la superficie en el espacio de Minkowski la puedes ver como una superficie en R3 que toma un punto y te lo envía a la esfera, pero en este caso me lo envía a una esfera compleja de dimensión 3. Excelente. Entonces, ahora sí, pues voy a suponer que tengo la superficie y que tiene una dirección normal nula canónica y utilizo todos estos tres láminas de preliminares que les decía. Entonces, lo primero es describir cómo está dada la aplicación de Gauss. Está dada por este cuña. Entonces, esto, recuerden, es el espacio tangente a la superficie. Aquí tengo una fórmula bonita. Y pues su derivada. La derivada de la aplicación de Gauss, evaluado en ZT, en los básicos, pues cumple esta relación. Bien, pero pues aquí sigue siendo muy abstracto, entonces lo que yo quiero es utilizar la base H ortonormal que les decía más antes. En esa base H ortonormal, pues la derivada de la aplicación de Gauss tiene estas fórmulas muy bonitas, ¿no? Todo en términos de invariantes, la curvatura de Gauss, curvatura normal, y por aquí que aparece esta función A que estábamos considerando desde más antes. Adicionalmente, este B. Entonces resulta que cuando, por ejemplo, multiplicamos A por B, aparece la norma al cuadrado del vector de curvatura media. Entonces va muy bien por ahí. Entonces imaginamos como la derivada de la aplicación de Gauss como una aplicación lineal del tangente en un plano complejo 2-dimensional. ¿Sí? Bien, seguimos. Entonces ahora, pues recuerden, en este espacio de bivectores que pues contiene a la grassmanniana, teníamos una forma compleja. Voy a jalar esa forma compleja por la aplicación G, por la aplicación de Gauss. Ese es el pullback. Entonces lo que hacemos es definir una forma diferencial compleja sobre la superficie. Esa tiene esta expresión y está definida así. ¿Sí? Entonces, para los conocedores, de nuevo, de un curso elemental de geometría diferencial, en R3, pues esto es simplemente el análogo a la tercera forma fundamental de la superficie. Ahora, ¿qué podemos decir acerca de la tercera forma fundamental de la superficie?
pues se cumple lo siguiente. Entonces, de nuevo, observen, aquí aparece este A, ¿no? Entonces decimos, pues esta forma diferencial compleja cumple esto. Cuando lo evalúo en ZT, cuando evalúo esto en ZT, eso es 0. Cuando evalúo en W, pues me da una bonita fórmula entre las curvaturas. Y cuando hago la forma asociada, la forma bilineal asociada a esta forma cuadrática, pues resulta que esa expresión es esta de aquí. ¿Qué más? Podemos hablar sobre su discriminante. Siempre que hablamos de una forma cuadrática, un punto interesante es decir cómo es su discriminante. En este caso, pues el discriminante de la forma, de este pullback, de esta tercera forma fundamental, digamos, viene dada por esta expresión. Miren, aquí lo bonito es que este es un número complejo y lo elevamos al cuadrado. ¿Quiénes son las componentes del número complejo? Curvatura de Gauss, curvatura normal. Y algo que también no es usual, ¿sí? Dice, pues esta forma cuadrática compleja va a ser idénticamente 0 en todos los puntos de la superficie, siempre que tus tres invariantes naturales de la superficie, curvatura de Gauss, curvatura normal, cuadrado del vector de curvatura media, son ceros, ¿sí? Esto significa que la imagen de la aplicación de Gauss del espacio tangente es igual, o bueno, cae en la unión de dos rectas complejas. La unión, no como suma, en la unión. Entonces puede caer en una dirección o caer en la otra, ¿sí? Excelente. ¿Qué más? Bueno, una vez que hemos hablado sobre algunos aspectos de la curvatura de Gauss, de la aplicación de Gauss, indudablemente podemos hablar sobre la elipse de curvatura. Este objeto en codimensión 2 es nuevo, ¿no? Nuevo en el sentido de que, pues, reciente, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues toma la segunda forma fundamental que está definida en el tangente y le saca la imagen a la esfera unitaria en el plano tangente, al círculo unitario en el plano tangente, ¿sí? Entonces, a medida que vamos tomando todo el círculo unitario, en el normal se va formando una elipse. ¿Cómo es esa elipse? Pues conseguimos la parametrización de la elipse, para eso tomamos este sistema, el origen que sea el vector de curvatura media, tomamos esta base en el normal, y pues la elipse está parametrizada por estas dos ecuaciones. Recuerden, A está dado, aquí θ es el que varía. Excelente. Entonces, ahora, ¿cómo se ve esto? Pues se ve de la siguiente manera, ¿sí? Aquí, el origen, como decía, es el vector de curvatura media. Esta dirección de acá, que estoy señalando, es la dirección del vector z perpendicular, y este es del vector w', ¿sí? Entonces, el punto es, ¿por qué me sirve estudiar la elipse? ¿No? Y es justamente algo que comentábamos en el seminario. Entonces, este objeto es extrínseco. Eso significa que ustedes tienen que imaginar que estamos, digamos, quiero saber cómo es una ciudad. Entonces, ¿qué es lo que hago? Actualmente, pues lo que hago es, pues, hacer pasear un dron por el cielo y entonces estoy viendo cómo se comporta la ciudad, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Si yo estudio la elipse, entonces puedo ver cómo localmente se comporta la superficie. ¿Está bien? ¿Esto qué significa? Digamos, por ejemplo, aquí, si la curvatura de Gauss es casi cercana a la curvatura media, digamos, a la norma al cuadrado del vector de curvatura media, entonces esta expresión va a tender a 0, ¿no? Entonces se va a ir inclinando, se va a ir inclinando, se va a ir inclinando, y mi elipse va a quedar como un segmento en esta parte, ¿sí? Perdón, como una elipse más pequeña, pero en donde se van a reducir estos ejes principales. Ahora, ¿qué sucede si la curvatura normal se va haciendo 0? Entonces, si se va haciendo 0, pues esta puede ir reduciendo hasta llegar a un segmento. Si es que llegamos a un segmento, quiere decir que en algún sentido mi superficie es plana. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, para eso es interesante estudiar la elipse de curvatura. Entonces, para mi caso, ahí está. Son las propiedades geométricas de la elipse de curvatura. Ahora, dos conceptos que le persiguen a la elipse de curvatura indudablemente son las direcciones de curvatura media y las direcciones asintóticas. Entonces, el primer punto, ¿en qué consiste? ¿Qué son las direcciones de curvatura media? Entonces, genéricamente hablando, yo me paro en el origen. Este es el origen del plano normal y considero la elipse de curvatura.
el origen el centro de la elipse de curvatura, pues como está descrito, pues es mi vector de curvatura media. Trazo una recta desde el origen hasta el vector de curvatura media. Ese, observen que intersecta en 2 puntos a nuestra elipse. Entonces yo quiero saber quién es el U1 y quién es el vector U2. Debe ser la imagen de algún vector tangente. Se puede describir. Esas direcciones de curvatura media están dadas por estas expresiones, módulo, el tomarles norma y que esto se vuelva de norma 1, pero pues ahí está, esta es la dirección, ¿sí? Y pues en el caso en que A es 0, pues esto ya complementando, pues es que cualquier dirección, cualquier vector tangente me define una dirección de curvatura media. Eso quiere decir que mi elipse de curvatura se restringe a un segmento recto sobre esta dirección. ¿Está bien? Perfecto. Las siguientes direcciones se llaman las direcciones asintóticas. Entonces, geométricamente estas se ven así. Yo me paro en el origen, me paro en el vector de curvatura media, genero la elipse, y entonces del origen trazo una recta tangente hacia la elipse. Aquí hay una y aquí hay otra. Entonces me pregunto, ¿quién es U1 y quién es U2? ¿No? Entonces queremos saber quiénes son esos dos vectores. De nuevo, ahí están, esas son las dos direcciones. Entonces aquí es muy elegante porque se divide en dos casos dependiendo de la curvatura de Gauss. Nos dice, tu primera dirección va a ser la proyección tangente del campo constante que tienes, y la otra está dada por esta expresión. Cuando K es 0, cuando la curvatura de Gauss es 0, solamente hay una dirección asintótica doble. Entonces, lo mismo que hace un momento, cuando A es 0, todo vector tangente me define una dirección asintótica. Entonces, aquí no lo dije y tampoco no lo escribí. Las direcciones asintóticas son direcciones en el plano tangente. Y esta, pues me indican, digamos, lo siguiente. Si yo voy caminando por esa dirección, el plano tangente en alguna manera va rotando en esa dirección y después, en algún punto, pues o se eleva o desciende. Esa es una interpretación geométrica muy bonita de las direcciones asintóticas, pero pues que solo se los comento así. Y por eso es interesante el estudio de este tipo de objetos. Bien. Entonces, hasta ahí cerramos la segunda parte de lo que vendría siendo la geometría extrínseca de nuestra superficie. Pues ya hemos hecho dos grandes trozos: describir abstractamente la geometría intrínseca, describir abstractamente la geometría extrínseca, y ahora algo que se deben estar preguntando: ejemplos, ¿no? Porque tal vez son objetos que no existen, ¿cierto? Aunque pues raramente por el dibujo como se planteaba, pues seguro que sí existen. El primer caso natural para considerar ejemplos es gráficos de funciones. Localmente se puede demostrar que toda superficie es el gráfico de una función diferenciable. Ahora, ojo, aquí estamos hablando del espacio de Minkowski de dimensión 4. Eso significa que tenemos que tomar una función diferenciable. Este f y g son las componentes de una función diferenciable de R2 en R2. Considero esta superficie, tiene que estar parametrizada por dos variables, y entonces, pues este es el gráfico de esta función diferenciable, como decía aquí. Estas, pues, se parametrizan de manera global con una expresión de esta manera. Muy bien. Entonces, lo que necesitamos es conocer algo más sobre esa superficie. Hablamos de sus vectores tangentes y las componentes de la primera forma fundamental de esta superficie, ¿no? Entonces, esto en abstracto todavía. E, pues está dada de esta forma, F está dado de esta forma, G, todo en términos de F y G minúsculas. Entonces ahora, pues introducimos o buscamos cuándo mi superficie va a ser de tipo espacio, porque pues aquí no dije nada de eso. Entonces tenemos que tomar el determinante a la métrica inducida, que está dada por esta expresión, los coeficientes de la primera forma fundamental, y obtenemos esto. Entonces, esta fórmula sale de una manera muy, muy bonita. Aquí el asunto es que este gradiente y también la norma al cuadrado, además del producto punto, lo estamos tomando con la métrica canónica plana de R2, ¿sí? Y entonces ahora, pues lo que digo pues, es que mi superficie M va a ser de tipo espacio en el espacio de Minkowski, si solo si el determinante de esta métrica es 0. Ahora, la observación que me va a facilitar en algún caso la construcción es que para que esta expresión aquí sea positiva, pues es suficiente que este término de acá sea positivo,
¿no? Entonces, esta es una restricción única, digamos, a la función G, no son todas las restricciones, porque pues, esto quiero que sea positivo, entonces me da una fórmula un poquito más desagradable, pero pues, esto pues es ya muy elegante. Esta es la restricción, vamos a decirlo así. Entonces, el resultado que vendría siendo hasta ahorita central en el trabajo es el siguiente. Voy a suponer que la dirección normal o la dirección canónica que estoy tomando, el campo constante en el espacio de Minkowski, es el vector E1. Este es el vector canónico E1. Ahora, eso siempre lo puedo hacer, porque si, digamos, yo me tomo una superficie y me dan un campo, entonces resulta que por algún movimiento, por movimientos rígidos, entonces lo que puedo hacer, eso me refiero a movimientos, rotaciones y traslaciones, puedo hacer que ese campo constante que yo me dé coincida con el campo E1, ¿sí? Entonces, esto pues es como que el caso genérico. Entonces resulta que esta superficie va a tener una dirección normal nula canónica siempre que se cumpla esta relación en los coeficientes de la primera forma fundamental. ¡Ah, qué bonito! ¿Sí? Entonces, en ese caso también pues me interesa calcular cómo es la componente tangente de este campo y también la normal, ¿cierto? Pero pues es consecuencia de este de acá y es una diferencia de este tipo. Este es vector tangente básico, vector tangente básico. Muy bien. Ahora, el punto importante hasta aquí, porque pues esto me va a permitir construir ejemplos, es el siguiente corolario. Y de hecho es algo que me está llamando la atención mucho, es que pues cuando este es un corolario directo del anterior teorema, dice, pues la superficie tiene una dirección normal nula canónica con respecto a este campo vectorial constante, si y solo si f y g minúscula satisfacen esta ecuación diferencial parcial no lineal en R2, ¿sí? Wow, entonces llegamos a un punto y es igual, como les decía, para los conocedores de geometría diferencial, sobre todo de superficies mínimas en R3, la ecuación fundamental que describe a una superficie mínima en R3 está dada en términos de una función diferenciable en donde este cuadrado pues lo pueden volver como segunda derivada parcial y f y g la misma función, ¿no? Entonces es una ecuación muy bonita, muy elegante, sobre todo en el campo de interrelacionar un área como geometría diferencial con ecuaciones diferenciales parciales. Bien, entonces en este punto lo que a mí me interesa es, opción 1, ¿cómo puedo encontrar ejemplos de dos funciones f y g que satisfacen esa ecuación diferencial? Entonces la respuesta es, ya lo hice, ¿sí? Entonces yo quiero eso, ¿no? ¿Qué hacer? Quiero conseguir ejemplos, y ya lo hice. El punto es que para explicar cómo consigo estos ejemplos, pues utilizo una técnica basada en los números de Lorentz, que ciertamente merecería una plática adicional, pero no nos podemos dar el lujo, ¿no? Así que, opción A, créanme, u opción B, pues están invitados al seminario de dinámicas de control todos los miércoles, y ahí les explico cómo conseguir estos ejemplos. Entonces yo consigo familias de funciones diferenciables f y g que cumplen esta condición. Como les digo, es usando esta técnica. Esencialmente son funciones Lorentz valuadas o nulas o de tipo espacio, ¿no? Entonces es muy bonito y se dan los ejemplos concretos. Ahora el segundo punto es cómo resolver esta ecuación diferencial parcial, ¿sí? Y ahora es justamente en lo que estoy trabajando y espero pues conseguir el resultado, por lo menos de caracterizar esa ecuación diferencial parcial para cesar este trabajo y pues enviarlo a algún lado con pares para que lo revisen, ¿no? Entonces, hasta el momento, como les decía, mientras las fórmulas vayan saliendo bonitas, quiere decir que todo está saliendo bien, ¿sí? Entonces, eso es todo lo que les quería comentar. Muchísimas gracias por su atención y espero no haberlos abusido mucho. Bien, entonces agradecemos al profesor Víctor Hugo Patti por su presentación y como él mismo hace la invitación para los días miércoles, entonces pueden tomar contacto a su correo electrónico para obtener su
el link, digamos, para poder participar en el seminario, para, digamos, ver este tema de más de detalle, digamos, ¿no? De cualquier manera, también este video va a estar publicado en la página del instituto. Ustedes pueden rever y tener más idea de lo que se está haciendo en este campo de investigación. Entonces, por favor, sus palabras de despedida, profesor Víctor Hugo. Entonces, yo le agradezco a nombre de la dirección del instituto su presentación. Muchas gracias, entonces, muchas gracias de nuevo, doctor Zuñagua, y también a todos los participantes a la conferencia. Les agradezco haberme escuchado y